Cordial saludo. Bienvenidos a este tutorial sobre funciones. Para este ejercicio práctico ustedes van a encontrar en la parte superior la base de datos, pero no va a estar así completa, entonces es necesario que ustedes diligencien un tipo de información, la que ustedes quieran con respecto a los estudiantes y a la cantidad de notas que tienen. En la parte inferior ustedes siempre van a encontrar el enunciado de lo que se está solicitando y vamos a encontrar para este ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas de Excel que necesitamos que se cumplan para esta actividad. Vamos a iniciar entonces la explicación con la función sí. Ustedes ya la han trabajado varias veces, pero de todas maneras se va a iniciar como tal el tutorial desde esta función. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio al principio? Que se debe calcular la nota definitiva de cada estudiante. Lo único aquí es que las notas definitivas van a ser calculadas a partir de porcentajes. Eso quiere decir que la nota número 1, digamos, de Claudia va a equivaler al 30%, la nota 2 al 35%, perdón, la nota 2 al 35% y la última nota al 30%. Recordemos entonces que todas las fórmulas inician con el signo igual, para este caso varias operaciones, entonces vamos a establecer acá un primer paréntesis. La primera nota entonces está en B2 y eso lo vamos a multiplicar por el punto 35%, 0.35%, 0.35 que es equivalente al 35%, más, abrimos el segundo paréntesis, la segunda fórmula sería entonces la segunda nota, C2 por el 0.35, cerramos el paréntesis, más, y la siguiente, entonces la tercera nota en D2 por 0.3, esta solo equivale al 30%. Aquí ya tendríamos entonces cada una de las notas multiplicada por los diferentes porcentajes, por el 35%, por el 35% y por el 30%. Listo, allí ya tendríamos entonces la nota definitiva. Una manera muy fácil para copiar una fórmula simplemente es ubicarnos en en la parte inferior derecha hasta que aparezca el más y con doble clic ya él inmediatamente arrastra la fórmula hacia abajo. Aquí entonces ya tendríamos la fórmula para la nota definitiva de cada estudiante. Bueno, la segunda parte de este primer ejercicio dice: incluir la palabra promovido cuando el estudiante en su nota definitiva obtiene mayor o igual a 3 y no promovido cuando la nota definitiva es inferior a 3. Entonces es un valor lógico, si verdadero y si falso. Entonces recordemos que iniciamos con el signo igual. La función entonces en este caso sería si, abrimos paréntesis. La prueba lógica, entonces aquí nos dice en el enunciado, si el estudiante obtiene su nota definitiva mayor o igual a 3. La nota definitiva entonces digamos de Claudia, el primer estudiante, está en E2, entonces si E2 es mayor o igual a 3, punto y coma. Recordemos que en algunos casos para versiones de Office puede ser con coma. El valor si verdadero, entonces el valor si verdadero, aquí nos dice, si cumple con esa condición le vamos a escribir la palabra promovido. Abrimos comillas y escribimos promovido, cerramos comillas, punto y coma. El valor si falso, si no cumple esa condición, entonces si el estudiante obtiene menos de 3 en su nota definitiva, le vamos a escribir un mensaje de no promovido. Cerramos paréntesis y damos un enter. Entonces aquí ya tendríamos la fórmula, simplemente la copiamos y verificamos que cumple. Vamos a verificar los que no cumplen, es decir, el valor si falso. Andrés sacó en su nota definitiva 1.5, por eso entonces se obtiene no promovido. Ricardo también entonces sacó menos de 3, no promovido. Y Jenny sacó menos de 3, no promovido. Entonces es una fórmula muy sencilla con un valor si verdadero y un valor si falso. Bueno. Para el ejemplo de si, entonces ustedes van a encontrar entonces la misma base de datos, pero en este caso solo con las tres notas y con una observación.
Entonces el enunciado nos dice, incluir la palabra promovido cuando en sus tres notas el estudiante obtiene mayor o igual a 3 y no promovido cuando en alguna nota es inferior a 3. Eso quiere decir que el CI se trabaja para cuando se van a cumplir varias condiciones al mismo tiempo. Entonces vamos a revisar el ejercicio. Entonces, igual, si, paréntesis, inmediatamente escribimos y abrimos paréntesis. Entonces se nos va a preguntar por varios valores lógicos, no solo por uno, sino por varios. Entonces, el primer valor lógico sería determinar la nota, la primera nota de Claudia. Entonces, B2 es mayor o igual a 3, así como nos dicen aquí el enunciado. Si esa primera nota es mayor o igual a 3, punto y coma, el segundo valor lógico, si la segunda nota de Claudia, entonces C2, es mayor o igual a 3, punto y coma, el tercer valor lógico, entonces la tercera nota para este caso de Claudia, D2, es mayor o igual a 3, cerramos paréntesis, del I, verifiquemos acá que es el de color rojo, ¿verdad? Punto y coma, y ahora venimos ahora sí con el sí, el valor sí verdadero, es decir, si cumple estas tres condiciones, si en sus tres notas el estudiante sacó una nota mayor o igual a 3, le va a aparecer un mensaje que diga promovido, entre comillas, punto y coma. Valor si falso, entonces para el valor si falso abrimos comillas y le escribimos no promovido si no cumplió la condición. Cerramos paréntesis y damos un enter. Listo. Copiamos la fórmula y verificamos. Entonces vamos a verificar, digamos, María. María le apareció no promovido, ¿por qué? Porque en su nota 3 sacó 5, es decir, es mayor o igual a 3. En su nota 2 es mayor o igual a 3. Pero en una de sus notas, que es la nota 1, sacó menos de 3. Por eso le aparece el mensaje no promovido. Entonces la función CI se cumple para varios valores cuando se quiere que, pues para este ejemplo por lo menos, para que se cumplan todas las condiciones que estamos determinando allí. Bueno, vamos con el ejemplo de sí o. ¿Para qué utilizamos sí o? Entonces, el enunciado nos dice, bueno, vamos a tener el mismo ejemplo que sí. El enunciado dice, incluir la palabra promovido cuando en alguna nota el estudiante obtiene mayor o igual a 4 en una sola nota. Entonces, desde que el estudiante en una de las notas tenga mayor o igual a 4, le va a aparecer promovido y no promovido cuando no cumple la condición. Entonces nos ubicamos en E2 y iniciamos la fórmula. Igual, si, abrimos paréntesis, y en este caso sería O, abrimos paréntesis. Muy parecido como en el ejercicio anterior. El primer valor lógico entonces está en B2 mayor o igual a 4, así como nos lo solicitan en el enunciado. Punto y coma, el valor lógico 2 entonces está en C2, entonces la nota 2 mayor o igual a 4, punto y coma, y el último sería D2 mayor o igual a 4. Cerramos paréntesis, este es el de lo, punto y coma. Entonces, si en alguna de las notas el estudiante saca mayor o igual a 4, vamos a escribirle promovido, punto y coma. Y si en alguna de las notas y si en las tres notas pues no obtiene eso, pues entonces se le va a dar no promovido, es decir, debe cumplir en alguna de las tres que saque mayor a 4. No promovido, cerramos el paréntesis del sí y enter. Y copiamos la fórmula. La verificamos. Digamos, Berta, en su primera nota sacó menos de 4, sacó 3. En su segunda nota sacó menos de 4, sacó 3,9. Y en su tercera nota sacó igual o mayor a 4, es decir, sacó 4.
Entonces por eso el sistema colocó promovido. ¿Listo? Entonces digamos acá no promovido porque Juan Carlos en todas sus 3 notas obtuvo menos de 4. Entonces cumple una sola condición ya para el valor sí verdadero. Función sí anidada. Entonces la función sí anidada, pues tenemos el mismo ejemplo de la primera ejercicio que hicimos de sí ya con la definitiva por porcentajes. Tenemos entonces acá una casilla de puesto. El enunciado nos dice, incluir los puestos que ocupan los estudiantes teniendo en cuenta los siguientes criterios. Entonces, si el estudiante en su nota definitiva obtiene una nota que esté entre el rango de 0 a 0,9, entonces le va a aparecer un enunciado que diga sexto puesto. Si está en este rango, quinto, hasta el primer puesto que estaría entre 4,5 a 5. Entonces, hagan de cuenta que pues ustedes les solicitaron que aparezca un enunciado dependiendo varios criterios. Entonces, para eso es que se hace el sí anidado. Vamos a hacer solo una pequeña parte del ejercicio y ustedes ya lo terminan en el ejercicio práctico que van a hacer. Explico. Abrimos signo igual, sí, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis. El valor lógico, entonces la nota definitiva. Siempre vamos a estar, para este ejemplo, vamos a estar trabajando con la nota definitiva. E2. Si E2, entonces tenemos que trabajar con este primer criterio, 0. Si E2 es mayor o igual a 0, punto y coma. El segundo valor lógico en este caso es 0,9, es decir, si es menos de 0,9, entonces menor o igual, perdón, si E2, que es la nota definitiva, es menor o igual a 0,9. Cerramos paréntesis, punto y coma. Listo. Entonces, con el y estoy identificando que tengo dos pruebas lógicas. E2 es mayor o igual a 0 o E2 es menor o igual a 0,9, es decir, está entre esos rangos. El valor sí verdadero, entonces si está dentro de esos rangos, entonces colóquenme un mensaje que diga sexto puesto. Entonces abrimos comillas y escribimos sexto puesto. Cerramos comillas. Punto y coma. Listo. Entonces acá ya tendríamos la primera parte del ejercicio. Vamos con la segunda que sería el quinto puesto. Entonces para esta abrimos otro sí. Por eso se llama sí anidado, que trabajamos con varios sí. Abrimos paréntesis y nuevamente porque necesitamos varias pruebas lógicas allí. Y abrimos paréntesis. Entonces el primer valor lógico. Otra vez trabajamos con la celda E2, que es donde está nuestra nota definitiva. Si E2, y acá entonces verificamos el enunciado. 1 para el quinto puesto. Si E2 es mayor o igual a 1, punto y coma. El segundo valor lógico, nuevamente. La nota definitiva que está en E2 es menor o igual a 1,9, como no lo dicen acá en el enunciado. 1,9. Cerramos paréntesis, punto y coma, y entonces se nos va a solicitar el valor si verdadero. Si cumple estas dos condiciones, entonces le vamos a escribir quinto puesto. Cerramos comillas. Y yo voy a hacer solo hasta esta parte del ejercicio. Ustedes seguirían entonces básicamente abriendo sí, sí, determinando entonces si es entre 2 a 2,9, a 3, 3,9 hasta el primer puesto. ¿Qué es lo que ustedes deben tener en cuenta cuando están trabajando? Es cerrar la cantidad de paréntesis que estamos abriendo. Y es muy fácil de identificarlo. Simplemente vamos a cerrar los sí. Entonces, si yo me regreso, habría aquí un sí y aquí habría un segundo sí. Entonces, ustedes al final deben contar cuántos sí tienen. En este caso, 2, 1 y 2.
enter, copiamos la fórmula y el todo, casi todo me da valor falso, precisamente porque no he terminado la función, pero hay uno que sí me dio quinto puesto. ¿Por qué? Porque ese está entre 1 a 1,9, es decir, sacó 1,5. Para su caso, le debería aparecer acá, digamos, si está en 4,2, segundo puesto, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces esta es una función cianidad. Y vamos a terminar con condicional, con fórmula. Entonces es muy parecido para lo que ya se trabajó en el primer ejercicio, que era el formato condicional, pero ahora con una fórmula de si y con dos valores. Es decir, en este caso lo vamos a trabajar con un listado y con una nota definitiva. Entonces el enunciado nos dice, incluir formato condicional a los estudiantes seleccionados del listado, de acá esta parte, que tienen en su nota definitiva mayor o igual a 4. Entonces revisamos. Primero vamos a hacer el listado. Recordemos que nos vamos a ubicar en J2. Vamos a datos, a validación de datos. En permitir, recordemos que necesitamos una lista y el origen de esa lista sería desde Claudia hasta Ana, para mi ejemplo. Le damos a aceptar y aquí ya nos aparece nuestra lista. Bueno, vamos a aplicar formato condicional. Recordemos que entonces vamos a aplicar formato condicional a estos valores, desde Claudia hasta mi última nota definitiva, y vamos al formato condicional, que sería administrar reglas porque lo necesito, una nueva regla pero con fórmula. La fórmula entonces es si y. Entonces recordemos que igual, si, abrimos paréntesis, inmediatamente y abrimos paréntesis. Entonces vamos a empezar a leer el ejercicio. Entonces nos dice que si la nota definitiva de Claudia está en E2. E2, y acá hay algo importante. Cuando estamos trabajando formatos condicional con fórmula, es necesario identificar cuándo es un valor absoluto y cuándo no. El valor absoluto, recordemos que lo identificamos con el signo pesos y puede ser aplicado a una celda, a una columna o a una fila. Para este caso, solo vamos a aplicar para la columna porque en la columna es donde se va a mantener mi nota definitiva, en la columna. Pero las filas sí van a estar variando. Entonces necesitamos que E sea valor absoluto. Con la función F4, si oprimo una vez, me lo aplica a las dos. Si lo aplico una segunda vez, me lo aplica a la fila. Y si lo aplico una tercera vez, con F4, me lo aplica a la columna, que sería en este caso signo pesos E2. ¿Listo? Porque 2 va a ser relativo, es decir, van a haber varias notas entre 2, 3, 4 hasta 15 para este ejemplo. Entonces, si mi nota definitiva es mayor o igual a 4, punto y coma. Recordemos que estamos trabajando con el y, entonces él me permite colocar varios valores lógicos. Y ahora entonces del listado, entonces el listado yo lo tengo que comparar entre A2 con J2. Entonces A2, volvemos con la parte de valores absolutos, entonces mantiene la columna. Entonces, signo pesos A, 2, porque Claudia está en A2, Andrés está en A3 y así. Es igual, si este valor es igual al que tengo en J2, y este sí va a ser los dos absolutos porque acá no tengo más nombres, es decir, J se mantiene y 2 siempre se va a mantener en mi listado. Cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué vamos a trabajar acá? Valor 1 y valor 0. Valor 1 para que él aplique el formato si cumple estas dos condiciones, punto y coma, y 0 si no cumple las condiciones, como el valor si verdadero y si falso. Cerramos el paréntesis del si, recordemos que solo estamos abriendo un si, y aplicamos un formato de relleno. Para este caso voy a aplicar, digamos, este formato de color de relleno azul. Le doy a aceptar, aplicar y aceptar.
Listo, verificamos. María no lo resaltó porque en su nota definitiva no tiene más de 4. Entonces, si coincide María, pero su nota definitiva no es mayor de 4, pues 4 mayor de 4, pues no va a pasar nada. Sandra, digamos, Sandra sí debería marcármelo. Entonces, vamos a buscar del listado a Sandra y él automáticamente me coloca el formato condicional. Otro, digamos Darío. Busco Darío y Darío también lo voy a aplicar. Digamos Ricardo, que tiene 2.6. No lo aplicó porque simplemente no tiene los dos valores lógicos. Esto sería entonces ya un formato condicional. Trabajó con fórmula a partir de la función si para complementar lo que se ha trabajado en el primer ejercicio. Listo. Para la actividad final, entonces ustedes van a tener esta hoja 2, 4, 5, 6 totalmente en blanco, simplemente con un pequeño enunciado para que ustedes la trabajen. Entonces ustedes deben crear una base de datos de mínimo unos 30 participantes. Entonces tener en cuenta que ustedes van a generar esos 30 participantes. Para cada estudiante pues obviamente van a ser diferentes. Y ustedes inventan, entonces digamos, ojalá la idea es que ustedes de lo que estén trabajando en un minuto, ustedes puedan tomar algo de eso para aplicarlo acá. Ejemplo, si yo soy docente, pues yo entonces utilizaría un listado con las calificaciones y empezaría a utilizar las funciones. La idea es que ustedes, dependiendo de lo que están trabajando, intenten aplicar estas fórmulas aquí. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Crea una base de datos, recordemos que 30 participantes, en donde aplique las funciones si, si o y formato condicional. Entonces es necesario, por favor, que trabajemos los ejemplos que estábamos aquí explicando anteriormente. Aquí en el ejercicio, si hay un pequeño error, de una vez lo voy a corregir porque esto va a quedar dentro del ejercicio final. Que faltó fue aquí también cianidad. Y formato condicional con fórmula. Entonces básicamente es retomar como lo que se hizo anteriormente en una base de datos que ustedes van a construir y aplicando todas las funciones. Espero que el tutorial sea lo bastante claro, y de todas maneras ustedes tienen el espacio de aula virtual abierto, habilitado para que escriban todas sus dudas e inquietudes a través del foro que va a estar allí habilitado. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.